Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Esperando que te encuentres bien. Nuevamente estamos aquí para poder dar la segunda parte de esta enseñanza de Primera de Timoteo, en donde Pablo empieza a discipular también a Timoteo y lo deja en Éfeso. La vez pasada nos quedamos en dos aspectos importantes y nos quedamos en el segundo aspecto. Voy a leer nuevamente el primero para que podamos entrar en contexto y empecemos esta enseñanza o este estudio. ¿Te parece bien? Pues bueno. El primer aspecto que vimos es el concepto bíblico de enseñanza y aprendizaje, que no tiene algo primordial en impartir un conocimiento en cuestión académica, ni preparar en nada en la cuestión académica, sino todo tiene que ser y tiene que producir santidad y una vida piadosa que se conforme a los caminos de Dios. Eso es lo que ese aspecto importante está pidiendo Pablo para esta epístola que le dedica a Timoteo. Y leímos también un pasaje de la Biblia. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 13 y dice así la palabra de Dios: con fe y amor en Cristo Jesús sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Efectivamente, está diciendo Pablo que con fe y amor en Cristo Jesús sigue el ejemplo de lo que de él aprendió. Y nos quedamos en ese segundo aspecto, y fíjate lo que es algo tremendo porque es muy cierto también en esta parte. Y dice que el maestro de la palabra de Dios debe ser alguien cuya vida sea un ejemplo de perseverancia en la verdad, en la fe y en la santidad. Y vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 13. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe de ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Los diáconos, igualmente, deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias mal habidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. ¡Wow! Qué hermoso, la verdad. Yo creo que todos queremos y anhelamos pues ser como está diciendo aquí Pablo a Timoteo. Y bueno, ¿te parece bien si ponemos este tiempo en oración, lo ponemos a Dios y esperemos que este estudio nos sirva para poder aplicar cada una de estas enseñanzas? Vamos a orar, hermano. Hoy, bendito Padre, Señor, damos gracias porque eres bueno, porque efectivamente, Señor, anhelamos en todo momento tu presencia. Sabemos, Señor, que a pesar de la distancia, que no estamos cerca, cada uno de mis hermanos, Señor, tú ministras, Señor, tú eres el que estás en su mente, en su corazón, en sus ojos,
en sus oídos, Señor, en esa forma de respirar de cada uno de nosotros también, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú das el querer como el hacer en cada corazón, en cada persona, Señor. Hoy te pido, Señor, que este estudio sea conforme a tu palabra, que nos edifique como siempre, Señor. Tu palabra siempre transforma en todo momento. Sé que hay un propósito divino para cada uno de los que estamos escuchando tu palabra en este momento, Señor. Ese propósito es para ti, porque estamos aquí para servirte a ti, Señor, para hacer lo que tú nos mandes hacer. Ayúdanos a ser esas personas que tú quieres que seamos, esos hijos amados, así como tú nos llamas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar con este estudio, con esta enseñanza. Vamos a seguir leyendo el propósito de este mandamiento que le hace Pablo a Timoteo, y vamos por favor a 1 Timoteo capítulo 1 del versículo 5 al versículo 7 vamos a leer. Y así dice la palabra de Dios. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Uy, qué complicado, ¿verdad? Qué complicado. No sé cómo haya estado en Éfeso esa situación, pero pienso que estamos también en estos tiempos de esa forma, ¿no? Porque efectivamente el propósito de la ley se encuentra en la obra interna que se realiza en el corazón y no solamente en el cumplimiento externo. Y muchas veces nos desviamos por esa situación, de como vemos, tratamos. Y pues aquí nos está aconsejando Pablo que no debe de ser así. Y si no entendemos esto, pues simplemente y sencillamente nos vamos a convertir en esas personas superficiales que solo se preocupan en cómo se ven las cosas en el exterior. Como te ven, te tratan. Como veo, trato. Y no es por ahí. Pablo nos está haciendo mucho hincapié que no es por ahí, ¿sí? Porque nos está diciendo que se necesitaba un amor nacido de un corazón limpio. ¿Cómo purificar nuestro corazón? Dice que la palabra nos ayuda a limpiar nuestro corazón. Y bueno, el problema en Éfeso venía con las ideas superficiales de los judíos. Ellos malinterpretaron el mandamiento y la ley. Eso fue lo que pasó con los judíos, desafortunadamente, que malinterpretaron el mandamiento y la ley. Y fíjense que si el pasar un tiempo escudriñando la palabra de Dios no está produciendo amor nacido de un corazón limpio, una buena conciencia o una fe sincera en nosotros, algo está mal, hermano. Podrás estar leyendo la palabra, escudriñando la palabra, pero si no transforma tu corazón, si no redarguye tu alma, tu espíritu, algo está mal, ¿sí? Y fíjense que el ser superficiales puede hacernos pervertir la palabra de Dios, ¿sí? De tal forma que en vez de demostrar amor, pues somos duros de corazón, criticamos a la gente, le exigimos más de lo que nosotros mismos nos exigimos. Y llega a pasar algo muy similar cuando dice, bueno, yo estoy fumando, pero tú no debes de fumar. ¿Con qué autoridad? ¿Cómo vamos a corregir? ¿Qué es lo que está pasando? Y estamos en Cristo Jesús muchas veces, ¿sí? O simple y sencillamente exigimos a otras personas hacer algo que nosotros no somos capaces de hacerlo, ¿ok?
Y fíjense nada más, aquí puse en mis notas, dice, en vez de tener una buena conciencia, siempre nos sentimos condenados porque sabemos que nunca daremos la talla. Y en vez de fe sincera, nosotros prácticamente confiamos en nuestra propia capacidad para agradar a Dios. Ay, es que hoy me voy a portar de esta manera, es que hoy me voy a portar de esta otra. Y andamos bailoteando sin profundizar en la palabra y concentrarnos en la palabra, porque la palabra misma nos dice cómo debemos de comportarnos, ¿sí? Fíjate que también había, como en todos lados, ¿sí? Hay gente problemática. Y en Éfeso, pues no iba a ser la excepción. Y ni siquiera entendía las implicaciones de sus propias enseñanzas. Muchas veces se contradicen o se contradecían, mejor dicho, aquí en Éfeso, porque lo estuvimos leyendo ahorita, que no entendían ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. Vamos a continuar leyendo, por favor, en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Y pues están los tamales ahorita, si ustedes gustan, pues mandamos pedir unos y ahora que se rompa esta pandemia, primero Dios, que todos lo estamos anhelando también, ya reformados, ya una vez poniéndonos a cuentas con el Señor, una vez ya, ya tranquilos, serenos y pues ya con ese arrepentimiento, pues ya nos juntamos y a comer tamales. Pero bueno, vamos a leerlo, por favor, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Fíjate lo que dice aquí la palabra. Ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debida. Muy sencillo, ¿no? Y fíjate, el propósito de la ley es el de mostrarnos nuestro pecado. Ese es su propósito. El que nos muestre en lo que estamos fallando, ¿sí? Y no llevarnos a ser justificados. La ley no nos va a llevar a ser justificados. No fue hecha para el justo, ¿sí? Entonces, vamos, por favor, a confirmar esto en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo del 24 al 29. Y dice así la palabra de Dios. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¡Wow! Efectivamente, ya no necesitamos de la ley como guía, porque la ley ya nos guió y ya nos condujo a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, dice, ya no estamos sujetos al guía. ¿Ok? Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, pues tenemos que confesar que nuestro Señor y Salvador es Cristo Jesús. Bueno, viendo esto, la idea no es que la ley no tiene nada que decir al justo. No nos equivoquemos en esa parte. Tiene mucho que decir y nos dice en qué problemas nos podemos meter y qué pecados tenemos. Sino que habla específicamente a los impíos. De eso está hablando la ley. Y vamos por favor a continuar leyendo Primera de Timoteo capítulo 1 versículo del 9 al 12. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Y dice así, versículo 9. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos,
para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. Enseñada por el glorioso Evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. ¿Cómo habla Pablo, verdad, de Jesucristo? De una manera tan bondadosa, tan agradecida, que wow, me estremece demasiado. Y bueno, vamos a ver que en la mente de Pablo existe una sana doctrina y una conducta correcta que está vitalmente conectadas. ¿Qué es esto? Una mente santa con una conducta santa, ¿sí? Una sana doctrina. Y estas acciones pecaminosas pues se oponen a la sana doctrina de lo que estamos leyendo. También fíjate que vi que en la iglesia de Éfeso estaba en medio de una cultura marcada por estos pecados, y aquellos que enseñaban las falsas doctrinas permitían de alguna forma o promovían este estilo pecador de vivir. Por tantas confusiones, por lo que estamos hablando de cómo te veo, te trato. Si veo que tienes dinero, te trato de una forma, aunque te equivoques, te quiero hacerte sentir bien para que te sientas que no te equivoques, aunque te equivoques demasiado. Y aquellos que no tenían, pues los trataban mal. Aquellos que se portaban mal, pues les decían, pues no te preocupes, y pues a saber cuántas enseñanzas falsas estaban haciendo y que hoy mismo, hoy en este tiempo también se realizan, ¿no? ¿Qué quieres oír? Yo sé lo que tú quieres oír, pues te digo lo que tú quieres oír. Y en todo se da en el trabajo, se da en la casa, se da con tus relaciones, la relación de matrimonio que tienes, entre hermanos se da muchas veces, se da mucho también en las congregaciones, se dan en el mundo, en lo social, se da mucho esa parte, ¿no? Y pues a quien le gusta que la palabra lo confronte, a mí me gusta cuando tú sabes que la palabra te confronta y te va a edificar tu vida, va a edificar tu matrimonio, va a edificar el ministerio que tienes como sacerdote de tu casa, como esa ayuda idónea, esa mujer sabia que edifica el hogar. ¿Cómo no te va a encantar esa parte? Pero muchas veces nos vamos por otras condiciones, por el sentirnos diferentes. Y somos diferentes, somos escogidos, somos ese real sacerdocio, nación santa. ¿Ok? Pues bueno, también fíjate que en el entorno aparentemente pecaminoso de Éfeso nos muestra otra de las razones por las cuales era muy importante que Timoteo permaneciera en Éfeso. Y debía de permanecer en ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque era un lugar muy complicado para poder expandir el reino de Dios. Muy complicado. Prácticamente por esas falsas doctrinas, por esos acomodos, estaba muy difícil. Y por eso Pablo confiaba demasiado en Timoteo, porque tenía una buena educación, tenía una buena enseñanza, y él confiaba. Yo me imagino que de alguna forma también Timoteo pues ha de verle como que tenido miedo de decir, no, pues aquí está duro, ¿no? Pero pues, gloria a Dios, todo se fue dando y Timoteo hizo un excelente trabajo. Ya lo veremos a continuación con otra enseñanza. Vamos a llevar varias enseñanzas de esta epístola. Estas epístolas son muy difíciles en cuestión de entendimiento, pero estamos haciendo todo lo necesario para que sean cortas, que sean breves y que podamos nosotros entender lo que Pablo estaba hablando, no solamente a la vida de Timoteo, sino también a la iglesia de Éfeso, y a su vez lo estamos recordando en estos tiempos. Después de más de 2000 años lo estamos analizando todavía, porque
todavía esa enseñanza de Pablo hacia Timoteo y hacia la iglesia de Éfeso nos ayuda a nosotros. Y bueno, fíjate que a pesar de que la ley no trae justificación, ya lo vimos ahorita, el glorioso evangelio del Dios bendito, sí, como le llama Pablo, sí, el evangelio del Dios bendito. Ese sí nos justifica en todo momento, ¿sí? Y pues puse aquí también en mis notas que el Evangelio, en las palabras de Pablo, que dice que le fue encomendado, él sentía la responsabilidad de preservar y proteger el Evangelio que Cristo le había enseñado. Él tenía no contendía, sino defendía, ¿sí? Tenía ese compromiso, esa responsabilidad de defender el Evangelio de Cristo nuestro Señor. ¿Y qué te parece si oramos para despedirnos y nos vemos para la próxima enseñanza? Hoy, bendito Dios, Señor, damos gracias, muchas gracias, Padre, porque nos permites hacer este tipo de transmisiones. Gracias por la vida de cada hermano que nos está viendo, que nos está escuchando. Hoy sé, Señor, que tú has hablado a nuestras vidas. Hoy sé, Padre, que nos has confrontado de alguna forma, pero también nos equipas, Señor, nos das herramientas para poder continuar en esta vida, Señor, para poder agradar tu corazón en todo momento, para que tu mirada siga en nosotros, Señor. Yo te doy gracias por todo esto, porque nos permites bajo estos elementos, estas herramientas, hacer esta transmisión también. Te doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, aquellos, Señor, que ahorita están pues en la calle, en situación de calle, Señor. Resguárdalos, Padre, ayúdalos, Señor, o ayúdanos a nosotros a poderles ayudar a ellos, Señor, de alguna forma también. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. También te pido, Padre, por aquellos hermanos que se están esforzando por compartir el Evangelio, Señor. Gracias, Señor, porque estás poniendo esa palabra de bendición para que puedan compartir. Bendice, Señor, a estos hermanos que se esfuerzan. Llénalos, Señor, de ese amor, de esa pasión por seguir compartiendo tu Evangelio. Damos gracias por sus vidas, a todos, Señor, a todos esos embajadores que están apasionados por compartir las buenas nuevas de salvación. Te damos gracias por ellos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Estamos al pendiente, muchas gracias por estar con nosotros. Te pido que pongas ahí tus anotaciones, algunas peticiones, algo que pueda mejorar este tipo de transmisiones. Con todo gusto estamos abiertos. Nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, en Twitter, y Olivo de Vida se pone a tus pies en cualquier situación que podamos ayudarte. Estamos para eso, queremos servirte. Ayúdanos a poderte servir de una manera por la cual también Jesucristo nos ayudó y nos dio esa vida eterna. Que Dios te bendiga, estamos en contacto. Hasta luego, muy buena tarde. Nos vemos mañana, primero Dios.